Muy bien, iniciando ahora nuestro estudio de las distintas herramientas para la toma de decisiones, vamos a empezar por el árbol de decisión, que es un proceso basado en un único criterio, por el general monetario, financiero, buscar menor costo, mayor ganancia, o puede ser también de plazo, implantación del proyecto en menor plazo, face las distintas alternativas. Es un proceso cuantitativo. Vamos a ver el ejemplo. Descripción. Imaginemos que yo tengo una empresa minera que dentro de su política de crecimiento debe optar por un proyecto de expansión para el cual existen distintas posibilidades. Una de las alternativas evaluadas es la construcción de una fábrica de productos acabados, semiacabados, lo que agregaría más valor cerca de los yacimientos que opera. Construir esta planta en un plazo de 3 años, el valor actual neto de esa alternativa sería de 45 millones. Pero existe la posibilidad, estimada en unos 20%, y fíjense que este es el punto más débil, es cómo evaluar adecuadamente las probabilidades. Pero estimamos esta probabilidad en un 20% de que una empresa competidora cercana se anticipe y construya en un tiempo, un plazo más corto esa fábrica. Como el mercado no soporta dos empresas que ofrezcan productos similares, si se anticipa el competidor, nosotros tendríamos un prejuicio, o sea, un valor actual neto del orden de menos 20 millones. ¿Ya? Muy bien. Una otra alternativa sería, olvidemos de la fábrica de productos acabados y semiacabados. Vamos a aumentar la producción y el flujo de minerio para exportación. Y para aumentar ese flujo de minerio, la capacidad del flujo, hay dos posibilidades. Duplicar el ferrocarril ya existente, lo que representaría un valor actual neto de 30 millones, o entonces un proyecto de un mineroducto. La duplicación del ferrocarril no encuentra problemas medioambientales, porque ya existe, sería nomás la ampliación por el mismo trazado, una otra línea, un otro carril. Sin embargo, la construcción del mineroducto, que tendría un trazado totalmente distinto, implica en cuestiones ambientales, las cuales deben ser cuidadosamente analizadas. Se acercan las elecciones provinciales. Si la situación gana, la empresa minera tiene un buen relacionamiento con el gobierno actual, así que no se prevén obstáculos a la concesión de licencias ambientales. En este caso, el aumento de la producción y su disposición por el mineroducto representarían un valor actual neto de 60 millones de dólares. Sin embargo, existe la posibilidad, estimada en unos 40%, de que la oposición gane las elecciones y su plataforma es fuertemente basada en cuestiones ambientales. Por lo tanto, en caso la oposición gane, hay dos posibilidades equiprobables, o sea, con la misma probabilidad. Una de ellas sería la imposición de fuerte compensación ambiental, lo que reduciría mi valor actual neto a 20 millones. Y la otra posibilidad es de no obtener licencias ambientales, peor, lo que resultaría en un valor actual neto negativo, o sea, un prejuicio de menos 8 millones de dólares. ¿Cómo ver el problema como en todo? Fíjense, puedo construir la fábrica y puede ser que logremos cumplir el plazo, o puede ser
que la competidora logre implementar su fábrica. Puede aumentar el flujo por la duplicación del ferrocarril o entonces por el mineroducto. Y la cuestión del mineroducto puede ser que, caso la situación gane las elecciones, no habrá exigencias, pero si la oposición gana, habrá la posibilidad de compensaciones ambientales o no aprobación. Acá todavía, donde tenemos esos nudos, no puse la simbología, que es un cuadrado significa una decisión tomada por el gerente. Face a los escenarios, voy a elegir por acá o por acá. Mientras, donde depende de factores externos, voy a poner un círculo. Bueno, en la decisión del gerente, sí, el gerente va a decidir. Y cuando se depende de factores externos, ¿cómo evaluar? Ahí entra el concepto de esperanza matemática. Veamos primero cómo está el árbol. Situación, ganó las elecciones o la oposición ganó y ahí hay compensaciones ambientales, no aprobación. Eso acá depende de factores externos. Así como también, si vamos a cumplir el plazo o si la competidora logra se anticipar, también depende de factores externos. Pero si voy a elegir la duplicación del ferrocarril o el mineroducto, será una decisión nuestra, basada en el escenario que logremos ver. Así como también será una decisión del gestor optar por construir la fábrica o aumentar la producción y el flujo de minerio. Para definir dónde se depende de factores externos, vamos a utilizar el concepto de esperanza matemática. ¿Qué es la esperanza matemática? Calcula la suma algebraica, o sea, considerando positivos y negativos, de los productos de la probabilidad según los resultados. Por ejemplo, acá en Brasil hay un juego muy popular, ¿no? Medio que clandestino, pero todos lo saben y juegan, que es un sorteo de 25 grupos, son 25 animales, por eso lo llamamos el juego del bicho, del animal, donde el ganador recibe 18 veces la cantidad jugada en un determinado grupo, en un determinado animal. ¿Cuál es la esperanza matemática de uno que juega 10 reales o 10 pesos, lo que sería, dólares? Bueno, el jugador seguramente va a gastar los 10 reales. Va a jugar. Entonces, esa cantidad será negativa porque ya es un gasto. La probabilidad de ganar, como son 25 grupos, es de 1 en 25. Y caso gane, ganará 18 veces el valor invertido, o sea, 180 reales. Así que la esperanza matemática será menos 1, porque es un costo, veces 10 reales, más 1 por 25, que es la probabilidad, veces lo que ganaría, 180, que va a dar menos 2.8 reales. Hay todo sentido de que esa esperanza matemática sea negativa. Si no fuera, no existirían loterías, bingos, casinos, etc. La esperanza matemática de quien juega es siempre negativa, ¿no? La ventaja está toda con el dueño del sorteo, de la lotería. Bueno, entonces el concepto de esperanza matemática. A ver cómo se lo aplicaría. Cuando vemos la construcción de la fábrica, hay 80% de probabilidad de que se cumpla el plazo, que representa un valor actual neto de 45 millones, contra una probabilidad de 20% de que el competidor se anticipe y ahí tener un prejuicio de 20 millones, menos 20 millones de dólares. En el caso del mineroducto, hay 60% de probabilidad que
la situación, gane las elecciones y ahí no habrá problemas, tendré un valor actual neto de 60 millones. Pero hay 40% de probabilidad que la oposición gane las elecciones y hay dos probabilidades equiprobables, o sea, 20% cada. Una, 20% de que se exijan compensaciones ambientales, lo que reduciría el valor actual neto a 20 billones. O peor, la no aprobación. Y ahí yo tendría un valor actual neto de 8 millones negativos, o sea, un prejuicio de 8 millones. ¿Cómo se quedarían los cálculos? La construcción de la fábrica tiene acá 80% de 45 billones, menos, porque sería un perjuicio, 20% de 20 millones, que me da un total de esperanza matemática en la construcción de la fábrica de 32 millones de dólares. Cuando miramos acá el mineroducto, tenemos una esperanza matemática de 60% de un valor actual neto de 60 millones, más 20% de un valor actual neto menor, 20 millones, más menos 20%, un prejuicio de 8 millones, que me da una esperanza matemática de 38.4 millones. Por supuesto, en este punto acá, el gerente, al ver que la duplicación de la ferrovía me da un valor actual neto de 30, el mineroducto me da una esperanza matemática de un valor actual neto de 38,4, elegirá 38,4. Y así nos quedamos. Entonces la decisión final del gerente es, si construyo la fábrica, tendré una esperanza matemática de 32 millones. Pero si vamos a aumentar la producción y lo hacemos por el mineroducto, tengo una esperanza matemática de 38.4 millones de dólares. Por supuesto que la decisión del gerente será de aumento de producción, aumento del flujo de minero hacia el puerto a través del mineroducto, que me da una esperanza matemática de 38.4 millones. ¿De acuerdo?